Qué bueno que podemos percibir Buenas aún tardes, Luis. el ambiente, aunque sea caluroso, ¿verdad ustedes? Pero hay otros que el día de hoy ya no tuvieron esa oportunidad de experimentar un cambio climático. Entonces, tratemos siempre de verle lo positivo a este tipo de cuestiones de la naturaleza, ¿verdad? Y ahí sí que hay que, si está en su casa, pues póngase cómodo, ¿verdad? Ahora si anda en el trabajo, sí una situación más complicada, pero hay que verle lo bonito, ¿verdad? Vamos a continuar con las exposiciones que tenemos. El día martes no pude estar con ustedes, sin embargo, el licenciado Fernando Zapata me hizo favor de cubrir la clase y me comentó que habló el tema referente siempre al naturalismo. Y qué buenísimo que pudo, no sé si reiterarles algunas cuestiones o en su caso, pues aclararles alguna duda, ¿verdad? O ampliar lo que ya sabemos, ¿verdad? Porque es bien importante, como les decía la última vez que nos vimos, que las corrientes filosóficas, si nosotros queremos profundizar más en ellas, vamos a encontrar infinidad de corrientes filosóficas, de pensamientos filosóficos, y dentro de cada una de estas ramificaciones vamos a encontrar diversos personajes. Incluso en la actualidad, pues ya no suena tanto el tema filosófico porque le ponemos atención a otras cosas. Sin embargo, siempre hay personas que se dedican a esta rama de la ciencia y que de cierta manera pues siempre se mantienen a través de esos postulados en cuanto a cuestionarse el porqué de las cosas. Entonces, sí es bien importante que conozcamos por lo menos las básicas. Entonces, en este momento nosotros hemos desarrollado primero el justnaturalismo y el positivismo jurídico, que creo que es lo que más sobresale. En la siguiente clase vamos a conocer también la teoría crítica de Marx, que también es una situación que se evidencia mucho en la realidad cuando empezamos a analizarla, cuando empezamos a evaluarla, ¿verdad? Pero sí es importante que nosotros conozcamos y eso nos va a servir siempre para que nosotros podamos tener más argumentos en cuanto a una situación y podamos profundizar más en un asunto. Muchas veces nuestro pensamiento es bien limitado en cuanto a observar una situación y realmente nosotros como abogados o profesionales del derecho debiéramos tener un panorama más amplio, porque muchas veces nos toca advertir inclusive situaciones complicadas o evitar esas situaciones complicadas. Entonces, es bien importante que nosotros conozcamos estos temas filosóficos. Parece esencial, parece sencillo o parece inclusive sin trascendencia, pero créanme que el conocer de la filosofía a mí me ha ayudado bastante. Yo no sé si se recuerdan en un inicio del semestre que yo les decía que no era una clase que normalmente que haya tenido la oportunidad de dar. La filosofía no es como mi área fuerte de académico, o sea, no, ni profesional, ¿verdad? No me dedico a estar pensando sobre el derecho como tal, ¿verdad? Ni otras cuestiones. Por supuesto, en el área que trabajo, pues me corresponde estar analizando otro tipo de situaciones, pero créanme que he aprendido bastante de todo lo que implica y lo que significa la filosofía. Y con otras clases que he tenido la posibilidad de dar, como derecho romano, me ha complementado en muchos aspectos. Entonces, créanme que sí es bien importante. Incluso les puedo comentar que he tenido pues ya algunas formas de pensamiento en cuanto a argumentar algún asunto, pero no argumentarlo solo de forma sencilla o por encimita, como se dice, sino que ir un poco más allá de las causales que la originan. Entonces, sí es bien importante y el hacer reflexionar a las personas sobre una idea que tienen es otra cuestión, ¿verdad? En el cual, o en la cual más bien dicho,
pues nosotros vamos poniendo en tela de duda o de juicio, pues los argumentos que mencionan algunas personas. En este caso, uno se relaciona más con profesionales del derecho. Entonces, créanme que eso va a ser enriquecedor, por lo menos que ustedes al finalizar este curso sepan qué es la filosofía o qué entienden por filosofía, entender o tener la capacidad de, de conocer y de poder exponer pues algunos elementos fundamentales de la filosofía, como es su historia, como es su evolución y sobre todo lo más práctico es el tema de las corrientes filosóficas. Bueno, entonces dirán, Elix solo casaca nos está dando ahorita, pero era importante hacer ese énfasis porque el día de hoy nos corresponde ver la tercer corriente que a nuestro criterio pues es bastante importante y esta es denominada el historicismo. Si ustedes no tienen ahí anotado o no comprendieron la palabra, pues se deviene de lo que es la historia. Entonces es prácticamente pues un derivado de esta palabra. Entonces, esa corriente filosófica se denomina historicismo. Entonces, llevamos hasta el momento tres. Primero, el naturalismo, el positivismo jurídico y ahorita vamos a abordar lo referente al historicismo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? En lo que hemos desarrollado, nos hemos dado cuenta que todas estas corrientes filosóficas lo que intentan es responder a la interrogante o a la pregunta de qué es el fenómeno jurídico, qué es esa situación del derecho como tal, porque antes de que nosotros analizáramos pues ciertos aspectos filosóficos, pues nosotros entendíamos el derecho como un conjunto de normas jurídicas que regulan las conductas de las personas. Sin embargo, hemos podido notar conforme las explicaciones dadas, permítame, solo voy a silenciar a alguien por aquí. Entonces, ya derivado de las explicaciones dadas, ya nos damos cuenta de que no es una situación o un aspecto tan sencillo, sino que merece especial atención. Y por eso es que cuando vimos el justnaturalismo nos decía, bueno, el derecho o el fenómeno jurídico no es tan solo esas normas que aparecen vigentes, esas leyes, toda esa estructura jurídica. No, eso no es el derecho. Si bien es cierto, sí tiene una repercusión para nuestra vida porque al final limita esas reglas en las que nosotros podemos actuar, en las que nosotros podemos tener cierta permisibilidad, pues hay otras normas también que no precisamente están reguladas, pero que al final han tenido una trayectoria en la vida del ser humano. Entonces, ahí nos damos cuenta y decimos, sí, tienen razón en cierto aspecto, hay ciertos valores que son inmutables, que son universales, que no son negociables ante nadie, ¿verdad? Deben respetarse. Entonces, vemos el sistema jurídico y decimos, bueno, sí es cierto, tenemos todo ese marco legal, todo ese marco normativo, sin embargo, pues hay algunos derechos que nos corresponden solo por la situación de ser humanos y no obstante de ello, pues no está regulado, pero tal vez está regulado en un instrumento de carácter internacional. Y ya empezamos a hablar de los famosos derechos humanos. Bueno, entonces sí nos damos cuenta que tiene una trascendencia. Ahora después viene otra corriente y nos indica, no, de verdad que eso no, eso que usted acaba de mencionar, no le interesa a las personas, o sea, lo que le interesa a las personas es el marco o la limitación que tienen para actuar. Eso significa que lo único que es relevante para la sociedad o para el ser humano es ese conjunto de topes que tenemos.
esos límites que tenemos, esa tangente que tenemos, y esa limitación la vamos a denominar normas jurídicas, leyes jurídicas. Entonces, para esta corriente del positivismo jurídico dice, no, solo la norma es lo que interesa. Entonces, usted como abogado, pues debe enfocarse únicamente en lo que está normado, en lo que está legislado. Bueno, y decía, ¿cómo se le da validez a este positivismo jurídico? ¿Cómo se le da validez al derecho? Pues decía que una vez se habían agotado todos los procesos para la creación de las normativas, los procesos que ya están previamente regulados, pues de esa manera adquiría validez. Y en el caso del justnaturalismo, decía, va a obtener validez el derecho positivo cuando esté alineado con el derecho natural. Entonces, si nos damos cuenta, son dos puntos de vista y vimos algunos personajes que defendieron o argumentaron a favor de cada una de estas corrientes filosóficas. Y de la exposición o de lo que hemos analizado, podemos decir, fíjese, Lee, que yo creo que tanto los personajes que defendieron la corriente del justnaturalismo tienen razón. Y también me puede decir alguien más, sí, fíjese que yo sí creo en eso, pero también considero que es realmente el imperativo que nos va a regular son las normas. Es ese elemento que nos va a coaccionar de una u otra manera a comportarnos de determinada manera. Entonces, sí es importante conocer estas, digámoslo de cierta manera, aristas o proyecciones que se tienen sobre el derecho. Entonces, ya tenemos dos proyecciones, es decir, el derecho se encuentra aquí en el centro y entonces alguien lo observó desde el lado izquierdo y describió cuál era la causal de ese derecho, cómo lo visualizaba. Y por otro lado, pues también viene otro grupo de personajes y dicen, bueno, no, nosotros creemos que el derecho funciona de esa manera, funciona con estas situaciones, se valida con estas situaciones, etcétera. Es decir, tienen dos vistas de ese derecho. Sin embargo, pues hoy vamos a ver una tercera y es el historicismo. Bueno, como les mencioné, basado en el concepto de historia. Entonces, ¿qué nos indica esta corriente filosófica? Que este mismo objeto, denominado fenómeno jurídico o denominado derecho, tiene otra manera de comprensión, tiene otra explicación. Y lo que indica esta teoría es que el derecho o la creación o el origen del derecho tiene que ver específicamente con el devenir histórico, es decir, esa evolución que ha tenido el derecho a lo largo de la historia. Y entonces nos dice esta teoría que la creación o la validez del derecho pues va a depender de factores económicos, sociales y culturales. Esto es lo que nos indica. Sin embargo, pues también, como se recuerdan el otro día en la clase, yo les coloqué como unas siglas, que siempre que mencionemos estos factores económicos, sociales y culturales, siempre hay otros aspectos importantes que a mi criterio, a mi juicio, sí son bien elementales, como es los factores sociales y los políticos, porque de ahí es donde deviene la organización de la sociedad, de los grupos humanos. Entonces, sí es bien importante que le hagamos siempre ese agregado. Y por supuesto, eso no es un listado restrictivo, sino que puede ampliarse, inclusive en la época del, ¿cómo se llama? Del Renacimiento, perdón, una cuestión que sobresalió fue el tema artístico. Entonces, en ese momento, pues el tema artístico fue algo que marcó ese pasaje en la historia. Entonces, sí tiene una relevancia. Bueno, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que defiende en sí entonces el historicismo? Entonces dice el historicismo, perdón, que todas esas situaciones que se han presentado a lo largo de la historia
han generado leyes, han generado normativas, han generado disposiciones y pues eso lo podemos ir notando desde el inicio de la sociedad humana. Nosotros, como les reitero, muchas veces solo nos ubicamos en el presente, en la actualidad. Sin embargo, es bien importante que nosotros conozcamos desde el origen del ser humano, digamos, primitivo, para que nosotros podamos comprender de mejor manera. Y entonces, ahí es donde nosotros, en un primer momento, pues tenemos que analizar al hombre primitivo, ¿verdad? El hombre de la barbarie, hasta llegar al hombre civilizado. Esos estadios de la historia, de la evolución del hombre, y también conocer cómo evolucionó socialmente. Recordemos que en el caso de la organización humana, pues tenemos como primer punto lo que es la familia, es decir, esa fue la primera aparición de un grupo social. Posteriormente ya vino la horda, la tribu, el clan. Fueron situaciones que marcaron la historia porque el ser humano fue adaptándose a otro tipo de realidades. Y conforme se iba adaptando, pues iban cambiando todos los factores externos que lo regulan. Recordemos que existió un filósofo presocrático denominado Heráclito o llamado Heráclito, que él mencionaba que todas las sociedades eran cambiantes, todo era cambiante. Y decía con una frase que no es tan apegada como él lo dijo, pero mencionaba que nadie se bañaba en el mismo río, o nadie se bañaba con la misma agua. Y lo que quería mencionar o dar a entender este filósofo era que la sociedad era cambiante. Entonces, bajo esta circunstancia, entonces a nosotros como estudiantes de derecho nos corresponde analizar esta corriente filosófica. Entonces, ¿qué nos dice esta corriente? Entonces, desde ese hombre primitivo hasta llegar a lo que nosotros tenemos en la actualidad, pues lo que ha sucedido es que han transcurrido muchas etapas históricas, han pasado sucesos, hechos, circunstancias que nos han marcado socialmente y de diferente manera dependiendo el espacio temporal en el que nos ubiquemos. Porque veamos que la historia fundamental o la que aparece como la principal en la antigüedad son las culturas de Grecia y de Roma. Sin embargo, pues existieron otros grupos que tal vez no tuvieron esa trascendencia de documentar sus sucesos, pero sí existieron como los egipcios, ¿verdad? Los japoneses, ¿cómo se llaman estos otros personajes? No me recuerdo, se me fue ahorita. Entonces, sí existieron otras culturas que tuvieron su historia y seguramente tuvieron la necesidad de regular los comportamientos de las personas en ese momento. Pero la historia que nosotros conocemos, o la principal que nosotros conocemos, es esa era antigua donde aparece Grecia y Roma. Y conocemos de ese famoso imperio romano, ¿verdad? Que sentó las bases para nuestro ordenamiento jurídico actual. Posteriormente, hablamos también de la época medieval, donde figuraba tanto el rey como el señor feudal, los vasallos o los siervos, y posteriormente ya vamos hablando del Estado moderno, donde ya son otras características sociales. Y cuando hablamos ya de la época contemporánea, pues ya estamos hablando de algo que abarcó ya nuestros tiempos, ya nuestra existencia, y tenemos sucesos internacionales que han marcado la historia, como por ejemplo las guerras que se han dado a nivel internacional, y al final ese conglomerado de estados que forman esa Organización de Naciones Unidas. Entonces, sí es bien importante conocer todos estos tipos de aspectos. Entonces,
vamos a poner un ejemplo. Entonces, ¿cómo funciona este historicismo? ¿Cómo podemos tomar nosotros como base? Resulta que en la actualidad nosotros tenemos un montón de normas, tenemos leyes, tenemos artículos y en todos los ramos, pero muchas veces nosotros creemos que estas instituciones jurídicas son de nuestros tiempos y resulta que no, que estas instituciones jurídicas vienen desde la edad antigua. ¿Cuál podría ser una institución jurídica, por ejemplo, en el derecho civil? Hablemos de lo más básico, la familia, el matrimonio, las cuestiones patrimoniales. Todas estas situaciones no son un invento que venga de hace algunos años, no, tiene mucho recorrido a lo largo de la historia, pero lo que le interesa al historicismo es comprender en un primer momento cómo se desarrolló esa o cómo se validó ese derecho en su tiempo. Ustedes se recuerdan, y bueno, voy a preguntarles de igual manera, que en el derecho romano existía una categorización de ese derecho. Es decir, existían dos derechos. ¿Se recuerdan ustedes cómo se llamaban esos derechos en el Imperio Romano? ¿Alguien que se recuerde? ¿Cómo se llamaban esos dos derechos o esas dos normativas que regulaban a los romanos como tal o al pueblo romano? ¿Se recuerdan? Jus Sería el civile, derecho, el jus civile y el jus gentes. Muy bien, el jus civile y el jus gentium, o gentium, como ustedes le quieran decir. Lo importante es que lo sepamos escribir, ¿va? Y que sepamos esa diferencia. Bueno, ¿en qué radicaba la diferencia entre un derecho y el otro? Les pregunto, ¿en qué radicaba esas dos categorías, esa clasificación ¿cómo se llama? Del jus gentium y el jus civile. ¿Alguien que tenga una idea, que se recuerde? Licenciado, yo creo que es que solo me recuerdo que el Jus Gentium creo que era para los Ujú. extranjeros y el Civilis era para los ciudadanos romanos, digamos, por decirlo así, pero solo de eso me recuerdo. Exactamente, estamos re bien con eso. Entonces, a manera que nosotros, o a manera de recordar, es precisamente lo que indica ella. Digamos, una parte de ese ordenamiento jurídico que era, digamos, un todo, estaba destinado a dos grupos o a dos sectores. En este caso, los que eran los ciudadanos romanos, que tenían ellos todos los derechos y todas las facultades para participar en decisiones políticas, en participar en la dirección del Estado como tal, que en ese caso recordemos que eran las famosas polis, ¿verdad? Era una organización, perdón, no eran las polis, polis eran en Grecia y en Roma eran las civitas. Entonces ellos podían, ¿cómo se llama?, participar en el destino y en las decisiones de las civitas. Y, por ejemplo, el otro derecho era para los ciudadanos o para las personas, más bien dicho, que no tenían la calidad de ciudadanos, pero que siempre tenían pues alguna participación en el ámbito social. Recordemos que esta cuestión de la nacionalidad también es un aspecto que viene desde esa época. Entonces nosotros ahora hablamos de los guatemaltecos naturalizados, los guatemaltecos de origen, o sea, hablamos de esos términos, pero no es una situación que provenga de este tiempo. Por supuesto, ya las condiciones han cambiado, es decir, la regulación que tenemos ahorita no es la misma regulación que se tenía hace 2500 años, hace 3000 años. Entonces, sí han cambiado esas situaciones. Sin embargo, ese ejemplo que les coloco es parte de
cómo entender ese derecho. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos a tratar de interpretar esa normativa romana, pues nosotros no podemos tener el chip o la configuración de nuestros tiempos. Es decir, ¿por qué no hicieron esta situación? ¿O por qué se reguló de esta manera? ¿O por qué existían los esclavos, por ejemplo? ¿Por qué eran considerados como personas, como objetos o seres que no tenían ninguna participación política? Es decir, no puedo hacer esa comparación para tratar de interpretar lo que sucedía con esas normativas, sino que me debo trasladar a cuáles eran las circunstancias de ese tiempo. Entonces, ahí es donde se aplica el historicismo como corriente filosófica. Entonces, ¿cuál es uno de los postulados del historicismo? Entonces me dice, usted no solo va a leer la ley, no solo va a calificar o no solo va a estudiar la ley de acuerdo al texto normativo, sino que debe aplicarlo también observando el contexto. Entonces, no sé si me logran captar en cuanto a la diferencia de estos dos conceptos. Uno, el texto y el otro, el contexto. ¿Cuál es la diferencia de estos dos conceptos? Solo para que nos quede más claro. Les pregunto a ustedes, ¿qué es el contexto y qué es el texto? ¿Alguien que esté despierto? Buenas tardes. Pues sencillamente un texto es algo escrito, ¿verdad? Algo establecido, algo que está escrito. Y un contexto Ajá. ¿El contexto, perdón? El contexto es todo el entorno, ¿verdad? Que lo rodea, que rodea un hecho. Excelente, así es. Entonces, cabalmente, nosotros cuando hablamos de texto, pues hablamos de todo lo que está en letra muerta, como le dicen popularmente, lo que aparece escrito, lo que está establecido, lo que está inscrito en algún soporte de papel, eso es el texto. Como estamos hablando de corrientes filosóficas jurídicas, entonces vamos a mencionar que ese texto es referente a las leyes o a disposiciones vigentes en un tiempo. Bueno, y cuando hablamos de contexto, estamos hablando de todos los factores que envuelven o que están presentes en ese momento de la vigencia de esa ley. Otro sinónimo que podemos utilizar para hablar de contexto, podemos decir circunstancias, en la actualidad se menciona mucho la coyuntura, no sé si ustedes lo han escuchado, es una palabra que se puso como muy de moda en el tiempo de esta situación que se presentó con el expresidente Otto Pérez Molina. Entonces todos hablaban de la coyuntura, ¿verdad? La coyuntura aquí, la coyuntura allá. Y muchas veces pues no nos tomamos el tiempo para indagar o preguntarnos qué significa, pero la coyuntura prácticamente es esa situación que se tiene en algún momento, son todos ese conjunto de factores. Entonces, cuando hablamos de contexto, estamos refiriéndonos a la misma situación, es decir, lo que aparece, lo que nos refleja la sociedad. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que tener claros que por ejemplo, en Roma se da la famosa creación de una normativa que se denomina Corpus Juris Civilis. Cuando nosotros analizamos esta normativa, resulta que fue una gran innovación en ese tiempo, fue recopilación de diversas leyes, de diversos normativos, y al final era lo que regulaba, digamos, la vida civil de los ciudadanos romanos. Y si nosotros lo traducimos a nuestros tiempos o ver la influencia que tuvo ese corpus juris civilis, vamos a encontrar que nosotros tenemos nuestro código civil. Es un reflejo de esa normativa. Sin embargo, yo no puedo tomar circunstancias de Roma y aplicarlas para entender o interpretar lo que nosotros tenemos en el derecho civil actualmente. Es decir, aisladamente no puedo hacerlo. Lo que sí puedo hacer es ese análisis histórico, de decir, bueno, es cierto, acá se inició el derecho, pero fue evolucionando.
Después, ¿cómo fue que se aceptó este derecho socialmente o se rechazó? Ah, bueno, perfecto, fue evolucionando el derecho conforme fue evolucionando la sociedad, hasta llegar al punto de lo que tenemos nosotros vigente actualmente, que es nuestro Código Civil. Entonces, ahí es donde entra a figurar el historicismo, porque estamos entendiendo las normativas en todo su devenir histórico. Estamos entendiendo no solo en el texto, sino que en el contexto. Es decir, basándonos en todos aquellos factores económicos, sociales, culturales, sociológicos, políticos, artísticos, etcétera. Hasta religiosos podemos mencionar, porque ya nos dimos cuenta que en el transcurso de la historia, pues la iglesia jugó un papel importante. La iglesia católica pues tuvo su relevancia política, tuvo su trascendencia en cada sociedad. Bueno, veamos otro ejemplo para que podamos entender de mejor manera. ¿Se recuerdan ustedes que cuando uno revisaba la evolución histórica del derecho penal, por ejemplo, existía una época que se le denominaba la venganza privada? ¿Se recuerdan en qué consistía esa época de la venganza privada en el derecho penal? ¿Alguien se recuerda? Futuros penalistas tienen que saber eso. ¿No era la ley de talión, licenciado? Ajá, bueno, era la ley del talión. Sin embargo, no podemos, digamos, llegar hasta ese punto sin haber mencionado lo anterior. La ley del talión ya viene a ser una compensación de cierta manera más justa para restituir un derecho. Por favor, Robin. Entiendo que también la venganza privada consiste en que si yo fui ofendido por esa persona, pues yo mismo pueda ir a hacer justicia por mis propias manos, ¿va? Valga la redundancia, porque es una venganza privada. Ex exacto, exacto. Entonces, prácticamente como menciona Robin, y es un complemento de lo que me indicaba, o el antecedente de lo que me indicaba Dora. ¿Por qué? Porque en algún momento entonces decían, bueno, esta persona le generó un agravio a otra persona, entonces automáticamente, entonces él tiene derecho a vengarse. Él tiene derecho a aplicar una venganza. Ah, bueno, perfecto. Entonces, ¿qué pasaba? Entonces venía el otro y como le había dado muerte a su hermano, entonces venía el otro y ya no solo mataba al otro hermano del que causó la muerte, sino que mataba a otros parientes. Entonces, había una extralimitación, es decir, sí había una venganza, pero se extralimitaba, no había de cierta manera una cuestión de justicia o de igualdad. Ese es en un caso. En el... Mayra, por favor. No, solo para pues, como complementar que no habían reglas en todo esto, Exacto, ni derechos, ¿verdad? exacto. La única regla era que usted tenía el derecho, digamos, de tomar una reacción contra esa acción, sin mayor reglas. Bueno, posteriormente, ya no recuerdo si fue previo o después, también vino la época de la venganza divina. Entonces le dicen al ser humano, le dicen, mire, ¿sabe qué? Él cometió un delito, pero no va a ser usted quien va a tomar esa venganza, sino quien va a tomar esa venganza va a ser Dios. Ah, bueno, perfecto, le dice, bueno, entonces, cómo vamos a comprobar? Porque si bien es cierto, dentro de todo ese transcurso histórico se menciona a Dios, se menciona a la divinidad, resulta que nunca lo hemos tenido o lo tuvieron como una figura física, sino que en el mundo metafísico sí se tenía presente, pero físico no se tuvo. Y cuando tuvimos a Jesús, como mencionan las Sagradas Escrituras, pues tampoco lo reconocimos, digamos, como humanidad. Bueno, eso es desde el tema religioso, ¿verdad? Solo lo estoy utilizando referencialmente. Bueno, pero ¿qué pasa? Entonces dice, el que va a tener esa venganza no es el hombre, se la vamos a designar a Dios.
Ah, bueno, perfecto. ¿Y entonces cómo va a comprobar? Ah, bueno, fíjese que esta persona mató a otra persona. Ah, perfecto. Entonces, ¿sabe qué? La vamos a lanzar amarrada o sujeta a una piedra y lo vamos a lanzar al mar. Entonces ya Dios va a determinar si la persona es culpable o no es culpable. Entonces decían, bueno, entonces si para Dios esa persona no es responsable de la comisión de ese hecho, entonces Dios como dueño del universo, dueño de la tierra, va a generar alguna situación donde la persona pueda liberarse o el mismo Dios lo va a liberar. Entonces, imagínense, o sea, sí existía, digamos, esas regulaciones, pero con otro contexto, en este caso, bastante religioso, ¿verdad? Donde intervenía la divinidad. O, por ejemplo, le decían, fíjese que él me robó unas gallinas, me robó un ganado. Ah, bueno, entonces, ¿sabe qué? Pero yo no soy culpable, decía la otra persona. Bueno, ¿sabe qué? Le vamos a poner las manos al fuego y si se le queman, pues definitivamente es culpable, porque Dios, a sabiendas de que usted hizo eso, pues Él no lo va a defender. Ahora bien, si las manos no se les queman es porque usted no es culpable. Entonces, imaginemos cómo ha evolucionado o se ha generado toda esta situación del derecho penal. Solo estamos viendo esa área. Ya pusimos de ejemplo el derecho civil, el derecho penal. Entonces ahora venimos y revisamos, entendemos el derecho. Entonces decimos, sí, es por el contexto. Me dice, y yo les digo, mire, pero ¿cómo va a ser eso que hacían este tipo de situaciones? Si en la actualidad el derecho penal es garantista, el derecho penal tiene que tener ciertas reglas como el debido proceso, el derecho de audiencia, el derecho de defensa, la motivación, la fundamentación, la congruencia, etcétera. Entonces, yo me puedo preguntar, ¿y por qué no se aplicó de esa manera? ¿Por qué no se respetó la presunción de inocencia de una persona? ¿Por qué? Porque estamos en contextos diferentes. Lo que sí me hace conocer esta situación es cómo la historia ha hecho que las figuras, en este caso penales, cambien o cómo ha evolucionado el derecho penal. Entonces sí puedo decir, bueno, sí, fíjese, Eli, que hace tiempo pues funcionaba de esa manera, la venganza primitiva, después la venganza divina, después ya la venganza estatal, digámoslo de esa manera, y lo que conocemos ahora o que tenemos en la actualidad, ¿verdad? Que el único facultado que, digamos, socialmente para aplicar sanciones y para tomar esa venganza legítima es el Estado, a través de sus instituciones que tienen esa competencia. Bueno, entonces si vemos esa evolución, entonces ahí es donde adquiere esta relevancia el historicismo. Lo podemos ver también, por ejemplo, en el derecho internacional, como estaba mencionando, no recuerdo quién intervino y mencionaba lo referente al jus gentium y al jus civile. Había un derecho para las personas que eran ciudadanas de Roma y otro derecho para los extranjeros o los que no eran romanos de origen. Entonces, ¿qué pasa en la actualidad? ¿Será que nosotros seguimos teniendo este tipo de normativas? Y ustedes dirán, mire, Elic, pero ¿por qué en ese tiempo no se respetó los aspectos de la migración? ¿Por qué no se les garantizó a estas personas un asilo o alguna garantía para estar en otro estado, etcétera? ¿Por qué no se aplicó? Porque era otro contexto, era otra coyuntura, eran otras circunstancias. Lo que sí puedo yo es entender, bueno, por qué no se aplicó esta situación de esta manera? Porque tenía estas circunstancias. Recordemos los avances de la tecnología. Imagínense, escuchaba una historia o una reflexión, más bien dicho. ¿Qué pasaría? Ustedes se recuerdan que, digamos, que los filósofos de la época socrática sobresalieron mucho por sus aportes, más que todo en el tema general de la filosofía. Estaba Sócrates, Platón y Aristóteles.
ellos fueron de cierta manera personajes que sobresalieron por ese alto grado de intelecto, digamos, o de capacidad para tratar de entender las cosas. Pero les pregunto, ¿qué pasa si nos trajéramos esos personajes a esta época? Una cuestión imaginaria, de que nos trajéramos a esos tres personajes. ¿Qué pasaría? ¿Creen ustedes que tendrían la misma trascendencia social, política, cultural que tuvieron en su tiempo? Les pregunto, ¿qué pasaría? Solo imagínenselo. Háganse un escenario mental donde ustedes desde esa época nos vamos a trasladar como decían en una serie, una teletransportación de estos personajes. ¿Qué pasaría? ¿Cómo los verían? ¿Cómo se los imaginan? ¿Será que serían esos mismos personajes, esa trascendencia, ese estatus social? ¿O cómo serían? ¿O ese intelecto que manejaron en su momento? ¿Será que sería la misma situación? Pienso que no, licenciado, porque como la historia ha evolucionado, ¿verdad? Los pensamientos filosóficos también, las relaciones sociales, entonces sí tendrían trascendencia, pero ahora la sociedad está más desarrollada, ¿verdad? Los preceptos jurídicos también. Entonces considero que si esos personajes los tenemos a este tiempo, puede que también evolucionen su forma de pensar, ¿verdad? Pero no tendrían la misma trascendencia porque son otros tiempos. Exacto, no serían lo mismo, solo imagínense cosas tan sencillas como el vestuario, la alimentación, el idioma. Imagínense que así como en la era que estamos, que traigan a estos filósofos, a estos pensadores y cuando ellos vienen, pues un aparato inteligente, un aparato en el cual podemos realizar llamadas, una red denominada TikTok, WhatsApp, sería demasiado para lo que ellos tuvieron en su mente, en su momento, pues entonces es importante que nosotros tengamos esto porque así se desarrollan otro tipo de situaciones dentro del ámbito jurídico. Por favor, Magalí. Buenas noches, licenciado. Gusto saludarle. Igualmente. Fíjese, licenciado, que, bueno, en el punto de vista que yo tengo, pues ellos, digamos, en esa época como está ahorita, creo que ellos nos hicieron la vida más fácil, ¿verdad? Porque al ver el significado y el significante, nosotros no hubiéramos, si ellos no hubieran sacado todo ese conocimiento en aquella época, en los siglos 5, 10, 18, siglo pues 10, que aparecieron los filósofos, no solo Sócrates y Platón, pues porque ellos nos dejaron la vida más fácil, ¿verdad? Nosotros, si no hubiéramos tenido esa, ¿cómo le dijera yo? Hablando lo numérico, ¿verdad? No tuviéramos esa facilidad de entender lo que es una computadora, entender lo que es un aparato por decirlo así, eléctrico, ¿verdad? Ellos nos hicieron la vida más cómoda, porque para descifrar todo eso, usted me entiende, ¿verdad? O pues mis compañeros espero que me Todos lo entiendan. entendemos. Sí, entonces estaba viendo una imagen, ¿verdad? Que un significante y un significado por sí, ellos lo dejaron plasmado, pues, para que nosotros pudiéramos entender cada una de esas teorías, ¿verdad? Exactamente. Entonces, nosotros es importante que veamos y que valoremos ese tipo de situaciones, muchas comodidades que tenemos en la actualidad, que honestamente no es que hayan sido logros de nuestra época, es decir, ahí es donde cobra especial importancia lo que es la historia, lo que es el transcurso del tiempo, el devenir histórico, porque esos inventos o esas creaciones o esas percepciones que se tuvieron en algún momento, pues han marcado un después. Es más, ¿qué tanta trascendencia puede tener la historia? Por ejemplo, nosotros
el día de mañana, ¿será que, si Dios nos lo permite, pues claro, será que podemos cambiar lo que hicimos hoy? ¿Creen No. ustedes que es más? O sea, veamos la trascendencia de la historia. Es más, yo no puedo cambiar lo que pasó hace 10 minutos. Yo me pude haber equivocado en una explicación, pudo pasar cualquier cosa. Sin embargo, eso ya es un acontecimiento histórico. Lo que puedo decir es, sí, me equivoqué. Entonces, eso me va a servir de base porque mañana que me toca dar otra clase de filosofía, entonces yo ya no voy a mencionar ese concepto errado o esa explicación errada. Entonces, sí vemos cómo la historia marca, en este caso, lo jurídico. Bueno, veamos algo más puntual. Yo creo que ya comprendimos y es bien interesante el tema de la historia. ¿Qué sucede? En nuestro contexto actual, en nuestra realidad nacional, nosotros tenemos todas esas normas que hemos visto y que hemos repasado ya por varios tiempos. Bueno, les pregunto, y lo platicamos el otro día, ¿cuántas constituciones han existido en Guatemala? 5. Ajá, hablamos que 5 constituciones. Ahora les pregunto, ¿nuestra constitución actual es una constitución totalmente nueva, totalmente innovadora, con conceptos que nunca se habían regulado con anterioridad? ¿O es un reflejo de ese devenir histórico de la normativa? El licenciado es un reflejo de, yo me imagino que la Constitución debería de, por decirlo así, ser renovada, nueva, porque nosotros estamos más actualizados, la Constitución tendría que estar actualizada, pero siento que es muy difícil estar haciendo tantos cambios por lo que he visto y porque he estado viendo el canal 9, como usted dijo, ahora estoy lavando trastos y viendo el canal 9, porque usted dijo, pues ahí me estoy enterando de muchas cosas, a veces me da cólera, ¿verdad? Digo yo, esto se tiene que hacer así, esto no, y nuestro país, entonces, pero sí, pienso que la Constitución tendría que ser renovada, actualizada y apego a derecho, como usted dice, ¿va? Exacto, debería ser, digamos, una cuestión que debería revisarse periódicamente. Sin embargo, pues también, si bien es cierto, la sociedad es cambiante, muchas veces este tipo de normativas deben de permanecer un poco rígidas, porque si no, lo que generaría es incertidumbre. Porque imagínense que yo cada 3 años cambiara esos derechos fundamentales, que generaría incertidumbre y falta de seguridad jurídica a los guatemaltecos. Entonces, sí son aspectos que debemos de observar. Por supuesto, lo que usted me dice es fantástico. Digamos, qué no sería, cómo podría ser? Esa circunstancia debería existir y de esa manera estuviéramos siempre alineados con lo que se actualiza. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en un sistema operativo, en nuestros dispositivos móviles, que el dispositivo resulta que sale una actualización y a veces el dispositivo automáticamente toma esa actualización, es decir, está alineado con las renovaciones que se tienen en la tecnología. Robin, por favor. Licenciado, yo considero que para reformar la Constitución, yo creo que van a haber muchas cosas que se van a interponer. Primero, porque si se renueva, creo que los que tienen dominado el país no lo dejarían porque siempre van a velar ellos por sus intereses. Pues se supone que la Constitución está para beneficiar a toda la nación, el pueblo, los más necesitados, pero si miramos de realidad, creo que sí sería un poquito difícil, ¿va? Obviamente no está mala la idea de reformarlo y que realmente nuestro Estado de Derecho se cumpla como tengan que cumplirse, pero ahí sí está difícil. En mi parecer está muy difícil. Tendríamos que primero renovar el Congreso por completo, pero eso sí está muy difícil que eso pase. Exactamente. Y en la próxima clase vamos cabalmente a ver
las ideas marxistas, que se enfocan cabalmente en esa lucha de poder o en la legitimación del poder y cómo se legisla a favor de ciertas clases pudientes. Entonces lo vamos a ver también. Pero, ¿cuál era la idea central de esta, de indicarles, por ejemplo, la Constitución? Porque eso nos ayuda a entender por qué está regulada tal normativa o por qué nuestra Constitución es más amplia. Ustedes me van a decir, mire, Lick, pero por ejemplo, en tal año no tenía esa cantidad de artículos, sino que solo tenía 60, después tuvo 120, y qué bonito, ahora tenemos más de 200 artículos, entonces, qué bien, pero viene el historicismo jurídico y dice, bueno, el historicismo, perdón, y en el tema jurídico dice, bueno, vamos a revisar entonces por qué sucedió esto en esta época. Entonces decimos, fíjese, Eli, que esa constitución estuvo vigente en tal tiempo y su articulado correspondía a los factores de ese tiempo. Ah, bueno, perfecto. Vamos. Por ejemplo, el tema de la pena de muerte que hablamos en la clase anterior. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Mire, Lick, fíjese que ahora, en algún momento, pues, eso era bien válido. Las condiciones lo daban para que se aplicara, etcétera. Pero ahora en la actualidad no. Resulta que hay disposiciones a nivel internacional que prohíben la pena de muerte porque somos una sociedad basada en respeto a derechos humanos. Ah, va, perfecto. Entonces, vamos entendiendo las normativas. Y es bien importante que nosotros sepamos porque a veces nosotros encontramos también leyes o normas de los cuales nosotros decimos, miren, pero cuando a uno ya le toca aplicar el derecho como tal o interpretar el derecho, es ahí donde cobra importancia también el historicismo. Porque, ¿qué sucede? Entonces encuentro yo una norma y digo yo, pero es que esta norma no tiene algún elemento que la haga efectiva o no tiene un elemento que la haga real. Bueno, y sí, usted me va a decir, pero fíjese que la norma es positiva, está vigente. Pero entonces ahí venimos nosotros como analistas jurídicos, como críticos, y vamos a decir, sí, es cierto, la norma está vigente, pero esa norma fue diseñada para aplicarse en el pasado, bajo otras condiciones, bajo otras circunstancias, pero en la actualidad no. Entonces, ahí es donde trasciende lo que es la historia, lo que es el pasado, porque entonces yo digo, sí, fíjense que esta norma se originó por esta situación y en su momento era efectiva, se cumplía porque sí tenía una respuesta a una problemática social, tenía una respuesta a una situación de desarrollo, pero en la actualidad no. Entonces, ¿qué pasa? Venimos nosotros y hacemos ese comparativo. Y entonces sí decimos, o sea, tiene su justificación por qué existió en el tiempo esta norma y por qué ahora cambió. Y eso lo vamos a notar nosotros siempre porque, tal y como menciona Mali, que está viendo el canal del Congreso, el Congreso se va a encargar de crear, modificar y extinguir leyes. Esa es su función principal. Pero a veces nosotros no nos enteramos de los cambios en la normativa. Entonces resulta que nosotros pensamos que hay una disposición y resulta que ya hay otra. Y recordémonos que de conformidad con el artículo 3 de la ley del organismo judicial, no podemos nosotros alegar ignorancia de ley, menos nosotros como abogados. Por supuesto, eso de cierta manera tendría que ser discutible a ustedes porque es imposible que una persona conozca todo el sistema jurídico. Una persona versada en leyes, imagínense un ciudadano cualquiera, un guatemalteco común, sería imposible. Bueno, pero ¿qué sucede? Como nosotros sí nos vamos a desempeñar en ese cargo, de ser profesionales del derecho, de asesorar, de orientar a otras personas, de estar en la actividad jurídica de un país, sí tenemos que tener en cuenta estas situaciones. Entonces decir, bueno, fíjese que esto no es aplicable a este momento.
fue aplicable, fue efectivo en su momento. Hablábamos el otro día de la ley de femicidio, ¿se recuerdan? Y hablábamos, bueno, ¿cuál fue el origen? ¿Cómo se motivó? ¿Cuáles fueron las circunstancias? Y les mencionaba unos ejemplos que, de cierta manera, desnaturalizaban el propósito de esa ley. Entonces podría decir ahorita, bueno, ¿sabe qué? En su tiempo fue funcional, pero ahora ya no existe, la derogaron, únicamente se va a aplicar el Código Penal, el Código Procesal Penal, leyes conexas, únicamente eso se va a aplicar, pero ya no, se derogó la ley. Ah, bueno, y entonces, ¿por qué se derogaría la ley? Entonces ya viene y analizamos la historia, analizamos ese antecedente jurídico y decimos, lo que sucede es que en algún momento estuvo vigente porque era una problemática. Y el Estado, para mitigar o para contrarrestar esta situación, vino y emitió una normativa con la cual intentaba frenar esta situación. Ah, va, perfecto, pero ahora ya no existe. Ya no existe porque eso fue un pasaje de la historia. Ahora tenemos otra historia, tenemos otra realidad, otro contexto, otra coyuntura, otras condiciones, situaciones, etcétera. Entonces, es importante que siempre hagamos eso. Entonces, yo les he dicho muchas veces, cuando uno no entiende una normativa, porque hay normas que son fáciles de entender, hay normas que en realidad, digo yo, no merecen análisis o no merecen tanto estudio porque la redacción y la técnica legislativa ha sido muy buena, que no es necesario. Sin embargo, hay otras que son más complejas. Y entonces ahí sí viene esta actividad de interpretar el derecho. Bueno, entonces interpretamos el derecho. Bueno, sin embargo, aún así no nos da la claridad que nosotros necesitamos para resolver un asunto. Entonces nos vamos al espíritu de la norma, a los considerandos, es decir, ¿qué motivó al legislador crear ese cuerpo normativo? Ah, va, perfecto. Pero fíjese que aún así no comprendo por qué esta norma está aquí o por qué regula de tal manera. Ah, bueno, verifiquemos históricamente cuáles son las normas que precedieron a esa norma, cuáles fueron las causales que la motivaron para su creación, para su vigencia, etcétera. Entonces, de esa cuenta, entonces nosotros ya vamos a tener un panorama más amplio y vamos a tener argumentos para poder discutir o argumentar algún aspecto. Entonces, para finalizar, tenemos entonces otra vista sobre el objeto o el fenómeno denominado derecho. Entonces, ese fenómeno jurídico ya lo vimos desde un aspecto positivo, positivo jurídico. Ah, bueno, perfecto. Esa es una mirada, una proyección. Tenemos desde la corriente naturalista. Ah, tenemos otra mirada. Va. Y ahora tenemos otra mirada que es el historicismo. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuál creen que es la más importante de las que hemos visto o todas se complementan, todas son importantes para ustedes? Yo creo que los tres son importantes, licenciado, porque puedo deducir en mi humilde opinión que el justnaturalismo pues forma parte del positivismo jurídico y los dos antes pues tienen una historia que realmente podríamos decir que es el que le da el enfoque al historicismo que podríamos interpretarlo en el derecho, ¿vale? Entonces creo que es el complemento, los tres se hacen complemento, tal vez como lo que hablábamos anteriormente, pues cada constitución tenía algo que se le reformó, se le mejoró, y creo que en estos tres temas que hemos tocado, de igual manera han ido mejorando y cada quien pues tiene su época y ha tenido su época. Y quizás hasta la fecha, no quizás, sino que hasta la fecha se está aplicando ciertas cosas que en su época pues sí tuvo su apogeo, ¿vale? Exactamente. ¿Alguien más que tenga una opinión sobre lo que hemos platicado y si consideran que es importante o no? Licenciado, una de mis frases especial y que le digo a mis alumnos para antes de empezar una clase, hay que conocer el pasado para poder descifrar el futuro, ¿verdad? Esa es una de mis frases que a mí me encanta y siempre se los digo antes de dar una clase que sea de historia, ¿verdad? Y todo tiene historia.
hasta nuestros Ah. apellidos, ¿verdad? Exacto. Va, yo le voy a complementar con otra. Dele, Lick, Que hay dele. que hay que conocer el presente también para poder interpretar el pasado. Entonces, es bien importante que hagamos todos esos análisis, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Que para que yo conozca, pues como estamos hablando del tema jurídico, yo necesito saber qué está vigente también. El día de hoy necesito saber qué está vigente, porque así puedo entender el origen de esas normativas o puedo establecer una diferencia, pero si yo no conozco el presente, entonces también tengo una falencia en ese punto. Entonces, veamos qué interesante estas frases, ¿verdad? Yo solo se la complementé, pero ya ustedes juzgarán si tengo o no tengo razón. Igual no es una frase que haya sido invento mío, pues, sino que fue una idea que entendí y de esa manera lo sinteticé, ¿verdad? Pero veamos qué trascendencia tiene. Entonces, ya vimos, son bien importantes. Y si alguna vez les pareció como aburrido lo filosófico, pues créanme que no están aburridos y tiene su uso, tiene su aplicación y es bien importante para que nosotros tengamos una manera de ver las cosas diferente. Eso es lo que nos interesa. Entonces, en este momento tenemos 3, es decir, ya conocimos todo ese venir histórico, ya vimos también cómo filósofos marcaron el destino del mundo en la vida política, en la vida social, económica, etcétera, pero seguimos y lo estamos haciendo, digamos, estas explicaciones a través de estas corrientes filosóficas que, como les digo, hasta nuestros días tienen vigencia y pueden ser aplicables, sus postulados pueden ser aplicables, ya dependerá el sentido que nosotros le demos, pero la normativa va a estar ahí. Las corrientes van a estar ahí, perdón. Entonces, nos vamos a quedar hasta ahí. ¿Ya no tienen alguna duda o tienen alguna observación? Si no, nos vemos el día martes en presencial. Estaba viendo que hoy subieron ¿cómo se llama? El cronograma de exámenes y nos corresponde a nosotros el primer parcial. Ahí nos recordamos que el objeto de examen va a ser el famoso cuestionario que les hizo favor de trasladarles el compañero Ernesto Velázquez del control académico. Entonces, es importante que, no obstante las explicaciones, sabemos que el motivo o el objeto de la evaluación va a ser ese famoso cuestionario, hasta el punto que lleguemos. Por favor, Mayra. Yo creo que se equivocó. Bueno. Sí, licenciado, disculpe. Bueno, entonces nos quedamos hasta ahí. Entonces, espero que pasen una feliz noche y nos platicamos el martes si Dios nos lo permite. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias. Adiós.